Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la transmisión del mensaje de esta tarde y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 9 al 11. Espero que hayan tenido una bendecida semana. Estamos orando por los hermanos en Texas, por las condiciones, lo que está sucediendo allá. Mucha gente ha perdido todo, pero estamos confiando en Dios de que nuestros hermanos, los conocidos como los que no conocemos, estén bien, ¿verdad? Estén bien. Bien, vamos a leer la palabra. Hechos 18, versículos del 9 al 11. Y dice así: Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles. En el versículo 1 del capítulo 18 dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Ya hemos hablado acerca de cuando dice después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De cuando Pablo está en Corinto y les habla de la resurrección de Jesús. Y ellos lo acosan a tal grado de que Pablo está con los corintios y él se los dice: ustedes saben que he estado con ustedes, que he estado entre medio de ustedes con temor y temblor, pero no era un temblor y temor físico a que ellos pudieran hacerle algo a él. Era un temor de reverencia de la condición o del trabajo que tenía que hacer el apóstol Pablo con los corintios. La reverencia era tal de que él no quería que ellos fijaran su mirada en él, el hombre, sino que la pusieran en Cristo. Y por eso el Señor, en el versículo 9, le dice en visión: no temas, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Fíjese, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo 1 año y medio predicándoles de Jesús. Vamos a orar. Buen Dios, tu palabra ha sido leída. Compleméntala, oh Dios, a través de tu Espíritu Santo. Te ruego que uses este vaso, que lo purifiques a través de tu Espíritu Santo, para que la palabra que sea transmitida sea una palabra con denuedo, sea una palabra, oh Dios, con temor, y que tu Espíritu, Señor, la aplique a nuestra necesidad, para que podamos recordar, Señor, aquellas cosas que hemos abandonado, que hemos olvidado. Ayúdanos, oh Dios. Dame de nuevo, dame sabiduría para exponer tu palabra en esta tarde, y que la palabra de hoy edifique nuestra vida, exhorte nuestra alma, y que podamos, oh Dios, aprender a considerar el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Padre, tu palabra está bendita, pero te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, de esta tarde llegue a nuestras entrañas, a nuestros sentidos, a nuestra alma, pero más que todo a nuestro corazón, y que nos mueva, oh Dios, a misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe, amado hermano, de que
sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, yo sé que usted me va a dar la razón. Usted me va a dar la razón. Usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Sabe en qué? En que después de los años 70, 80 y 90, la predicación del evangelio, o sea, el evangelismo en sí, ha desaparecido o está desapareciendo. No digo el 100%, porque todavía hay congregaciones que instan al pueblo a evangelizar. Pero la mayoría de los cristianos hoy en día no hablan, no testifican del Señor. Ya no se escucha proclamar. Cuando nosotros somos parte del ejército del Dios viviente, pero ese ejército se ha atrincherado en las congregaciones, se ha atrincherado en las casas, y el Señor nos llamó a que fuéramos a guerrear, que fuéramos a pelear a campo a traviesa, o sea, a campo abierto. El Señor nos llamó, y en esta tarde lo mismo que el Señor Jesús le dijo a Pablo, nos está diciendo a usted y a mí. No temas, sino habla y no calle. Amado, todo soldado, cuando se alinea al ejército del Dios viviente, aparte de recibir las promesas del Espíritu Santo, aparte de recibir una medida de fe, aparte de recibir la indumentaria espiritual para poderse defender y poderle hacer frente a las acechanzas del enemigo, también hemos recibido, ¿sabe qué? Una consigna. Usted y yo, cuando nos enlistamos, recibimos una consigna que muchos creyentes hoy en día han abandonado. ¿Qué es una consigna? Es una orden directa de un superior a un subordinado. Esto se da más que todo en el ámbito gubernamental, como en el ámbito militar, que hay consignas. Me recuerdo cuando estaba en el cuartel y me tocaba vigilia, me tocaba guardia de noche, estar en el pabellón, le llamaban el cuartelero. Había una consigna de que a las 2:30 de la mañana se tenía que ir a tocar la puerta de un mayor para despertarlo todos los días. Esa era una consigna que no se podía dejar. Así fuese el cuartelero que le tocara turno, tenía que entregarse. ¿Hay consigna? Sí. A las 2:30, despertar al mayor. Es algo que nosotros tenemos, que recibimos de parte de Dios. Esa orden directa, amados hermanos. Y esta tarde quiero hacer conciencia para que a través del Espíritu Santo nosotros recobremos los que hemos perdido ese aliciente, ese propósito, ese regalo de parte de Dios, porque déjeme decirle que el hablar de Jesucristo es una bendición, es una alabanza a Dios. Pero nosotros debemos, amados hermanos, de hacerlo, de compartirlo, no con el hígado, sino con el corazón. Y usted dirá, pastor, ¿de qué está hablando? ¿Sabe de qué estoy hablando? De que muchas veces cuando se habla de ir a evangelizar, algunos que
dejan forzosamente de hacer algo que querían o que tenían en sus planes para ir. Pero cuando van de mala gana, van gruñendo, van con el hígado en la mano, antes de tomar el corazón para presentárselo a los demás. Y la primera parte que quiero que notemos, amados hermanos, es que el mensaje de esta tarde es: habla y no calle. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Como dije, muchas veces hemos confundido la convicción con la religión y creemos que el ser creyente se basa únicamente en que un día hicimos esto y supuestamente recibimos a Cristo. Pero no le entregamos nuestra vida a Cristo, porque de haberlo hecho, Cristo fuera el Señor de nuestra vida y nosotros estaríamos obedeciendo. Porque déjeme decirle de que esa consigna es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Tenemos que proclamar. Sabemos que el enemigo le ha cerrado la boca a muchos para que no hablen de Cristo. A otros ha tratado de intimidarlo. A Juan el Bautista nunca lo pudo callar, por lo tanto dijo: aunque le corten la lengua, tartamudeando, va a seguir con su necedad. Entonces hizo que le cortaran la cabeza. Pedro y Juan fueron sentenciados y les dijeron: no queremos que ustedes continúen hablando en ese nombre. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Se recuerdan la entrada triunfal? Que muchos de los que decían Hosana después decían: crucifíquenlo. Pero hubieron tantos otros que decían Hosana, glorificaban el nombre de Dios, alababan el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron los fariseos? Mandarlos a callar. ¿Y qué dijo Jesús? Si estos callan, las piedras hablarán. A nosotros se nos ha dado un tributo, un privilegio de hablar de las buenas nuevas de salvación a todos los demás. Y muchos de nosotros hemos estancado creyendo que eso ya los discípulos o las generaciones nuestras ya lo hicieron, ya las generaciones venideras nuestras ya no lo tienen que hacer. Un gran error. En algunas congregaciones ya no hay comité de evangelismo, porque saben muy bien los pastores de que a los cristianos no les gusta salir. Me siento orgulloso y alabo el nombre del Señor, porque la iglesia de Mojave, ejército del Dios viviente, son pastores que se desviven por andar buscando las personas que están subyugadas, las personas que están arrinconadas, las personas que están bajo los puentes, las personas que están con drogas. Ellos se desviven por traerlos, para buscarles un refugio, para tener en la iglesia un refugio para que ellos se bañen, para que ellos coman, para que ellos se alimenten espiritualmente como físicamente. Se desviven para predicar el evangelio. También los miembros de la congregación, porque están hechos a hechura de los pastores. Pero hoy en día hay muchos pastores que se han dado a la tarea de abandonar la consigna que nos fue dada. Y esa consigna se tiene que pasar de aquellos a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Y nosotros tenemos que considerar y persistir en que esa consigna salga de nuestros hijos a sus hijos. Pero el problema es que ya la consigna se estancó en los hijos de nosotros. Ya no continuó. Y conozco varios casos. Padres que cementaron, que les dieron las bases fundamentales a sus hijos. Crecieron en el evangelio, sí, sirvieron en el evangelio, pero cuando ya las esposas tuvieron hijos, hasta ahí llegó el mandato de Dios, hasta ahí.
porque ya ahora, ya sus hijos o sus hijas ya ni siquiera predican el evangelio, ya ni siquiera van a la iglesia. Les encanta más cumplir con lo social que con lo espiritual. Y son cristianos. Y dicen ser salvos. Amados hermanos, se nos ha llamado a proclamar el evangelio. Se nos ha llamado a que nosotros dediquemos tiempo a brindarle a aquellas personas que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. ¿Por qué hicieron los fariseos eso de callar a la gente? Porque no querían que el Hijo de Dios fuera glorificado. No querían que fuera adorado el Señor. Amados, hoy en día hay mucho cristiano que está viviendo bajo la ley mordaza. Pero tristemente, cuando se trata de evangelizar, esa ley se la ciñen más para no poder mover las mandíbulas y decirle a alguien: Cristo te ama. Cristo cambia porque Cristo me cambió a mí. Tenemos miedo. Nos intimidamos. Si el hijo tiene una jovencita, una amiga o una novia, e invita a sus padres, lo primero que le suelen decir: mami, papi, por favor, no hable de religión. Eso se ve y se escucha. Yo lo he escuchado varias veces. Hijos que le dicen a sus padres: papi, yo quiero que conozca a los papás de mi novia, pero le voy a pedir, porque nos han invitado a cenar, le voy a pedir de que no hablen de religión. Así. Y los padres le obedecen a sus hijos. Está bien, hijo, está bien. No está bien, porque usted y yo hemos sido llamados a proclamar, y por eso el Señor le dice a Pablo: no tema, no calles, habla. Debemos de hablar de Cristo. Ese es nuestro legado, de generación en generación. Por eso dije, es una consigna que se tiene que ir pasando de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos. Pero el problema es que ya en la generación nuestra solamente logramos nuestros hijos, pero ya los hijos de nuestros hijos ya no, porque muchas veces la esposa es simpatizante, pero no es creyente. Se hizo simpatizante porque le pusieron las cartas sobre la mesa, pero no es creyente. Y el Señor nos dice: no temas, sino habla y no calles. Es tiempo, amados hermanos, de no callar. Es tiempo de no tener miedo. Es tiempo de no avergonzarnos de hablar de Cristo. Es tiempo que la gente sepa lo que Dios hizo a través de Jesucristo en su vida y en la mía. Es tiempo, amados hermanos, que tiene que venir un momento donde se nos mueva el tapete para que entonces salen todos los cristianos como cucarachas de los escondidos y decir: yo soy cristiano. Sí, entonces, como lo hemos visto en ocasiones, tiene que suceder algo catastrófico para que los cristianos salgan de las madrigueras. Tenemos que proclamar, porque para eso hemos sido elegidos, para servir. La gran comisión fue dada para cada uno de nosotros, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, para todos. Pero ya los hijos nuestros ya no promulgaron la consigna con sus hijos. Sus hijos ya no van a las congregaciones. Se dice ser cristiano porque cada 24 o cada día de gracia o cada Semana Santa van al templo. Les da vergüenza, especialmente si están en la universidad. Les da vergüenza que sepan de que son creyentes. Y hay muchos que ni bautizados son.
Por eso dije, son simpatizantes únicamente, pero no son cristianos. La segunda cosa, cuando el amor echa fuera el temor, no hay miedo. Si no, vamos al libro de Daniel. Cuando dieron el edicto, Daniel jamás negó quién era. El rey le tenía preso, pero había estipulado que si alguien adoraba a otro Dios que no fuera el rey, le iba mal. ¿Qué hacía Daniel? Abría las ventanas de las puertas de su casa, puertas y ventanas, para que vieran aquellos que caminaban de que él seguía adorando a Dios. El enemigo quiere ponernos miedo, pero Daniel no se detuvo, porque a través de las ventanas abiertas significa que usted permite que entre el aire, se purifique el aire, que la presencia de Dios limpie su casa. Pero cuando usted cierra sus ventanas, tiene encerrado su corazón. Aparte de las ventanas y de las puertas, tenemos que abrir nuestro corazón, amados hermanos, dejar que ver que los demás sepan que usted y yo hemos nacido de nuevo, que usted y yo no nos avergonzamos del nombre de Cristo. Testificar del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Porque mire, fácil es ir a la congregación, llevar su Biblia, llevar el pandero y empezar a aplaudir y empezar a cantar. Pero los verdaderos adoradores, dice la palabra, en espíritu y en verdad adoran. Y esos son los verdaderos adoradores que Dios quiere. Y el verdadero cristiano se mira el que está allá afuera peleando, gastando los zapatos para luchar contra el enemigo, para arrebatarle las almas. Que no es fácil, pero tampoco es imposible. Amados, tenemos que disponernos a recuperar el amor por las almas. Porque la Biblia nos enseña, da por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por eso muchos creyentes vivimos en una vida de calamidad, espiritualmente, como socialmente, como humanamente. ¿Sabe por qué? Porque retenemos lo que Dios dejó para los demás. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mas el que retiene, vendrá a pobreza. ¿Se da cuenta? Le estoy comprobando que por eso hay creyentes pobres, raquíticos, que viven una vida espiritual llena de calamidades. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo lo que no es nuestro. Estamos reteniendo lo que Dios nos dio para compartir con el prójimo. La tercera cosa, cuando hay necesidad, hay clamor. Marcos 10:46 dice, nos narra la historia de este hombre ciego, Bartimeo, que estaba pidiendo limosna. Y él escucha de que viene el montón de gente y viene Jesús. Se da cuenta que es Jesús y empieza a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sus mismos compatriotas, los mismos judíos, decían, cállate, 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 que me desesperas. Y él insistía y gritaba más, porque grande era su necesidad y grande era su clamor. ¿Y qué hizo Jesús? Lo mandó a llamar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo glorificamos a Dios en lo que hacemos, tenemos la certeza y la convicción de que el favor que le hemos pedido a Dios lo vamos a recibir.
¿Cuál es su angustia, hermano? ¿Cuál es ese problema el que tiene, que no puede resolver? ¿Qué le falta? ¿Sabe por el qué viene la inseguridad? Por el temor. ¿Y de dónde viene el temor? De la falta de confianza. ¿De dónde viene la falta de confianza? De la desobediencia. Porque usted y yo hemos sido llamados para ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La gran comisión, ir y hacer discípulos, no seguidores. Porque hoy en día se hacen seguidores. Venga a mi iglesia porque aquí el Señor bendice, aquí el Señor sana, aquí el Señor hace, que pacatín, que pacatán. Pero no nos llamó a ser seguidores, porque seguidor, amado hermano, es todo aquel que cuando ve las cosas difíciles, arranca y dice por aquí, que digan por aquí corrió y no aquí quedó. Pero el discípulo es el que se ciñe los lomos, es el que está instruido, es el que está preparado y capacitado para poder salir y sobreponerse a las situaciones adversas. Usted no es un seguidor, usted es un discípulo. Bartimeo clamaba. Cuando usted clama a Dios, usted está honrando a Dios, usted está adorando a Dios. El enemigo quiere callarnos y puede usar a los mismos de la familia, como le dije. El niñito quiere que conozcan a la novia, a los padres de su novia, pero les pone condiciones a los padres. No hablen de religión, por favor, papi. Y los papis, aguados, está bien, hijo. Disfrutemos la cena. Claro que es gratis. Pues van a disfrutar la cena. Hasta van a pedir para llevar. Pero no dejaron saber que son creyentes. El enemigo nos quiere callar. Los discípulos reprendían a Bartimeo. Entonces, ¿cuál es la angustia que le agobia? ¿Qué dice Dios? Clama a mí y yo te responderé. Es tiempo de no callar, es tiempo de hablar de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestra vida. No temas, sino habla, no calles, porque el temor no nos deja avanzar. El temor nos obstruye, el temor nos lleva a la angustia y al sufrimiento. Pero la alabanza a Dios cambia las cosas. Los muros son derribados, los presos son liberados. ¿En cuáles dos está usted? ¿Qué muros usted está buscando de brincar y no puede? ¿Qué muros está usted viendo al frente de usted para poder subsistir o salir adelante y no puede? Pero la alabanza a Dios, el decirle gloria a Dios, Cristo cambia, Cristo sana. Esa es una alabanza dirigida al Señor. Los presos son librados. Si hay alguien en esta tarde que se siente subyugado, que no tiene la libertad o no ha experimentado la libertad para poder expresar lo que Cristo está haciendo en su vida o en su familia, hoy es el día que se libere. Pero tenemos que recordar, amados hermanos, la consigna de nosotros es perpetua. La consigna de nosotros es día a día transmitir el mensaje de salvación a los demás. Compartir la consigna a nuestros hijos y forzarnos para que nuestros hijos la compartan con sus hijos y sus hijos con sus hijos. Pero no a la segunda generación. Le digo, es triste, y yo se lo puedo decir con convicción, que uno de mis hijos sirvió y sigue sirviendo en la iglesia. Pero las dos joyas que tiene de hijas
son aguadas, van ocasionalmente al templo, no son cristianas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre le he dicho, le he venido repitiendo a ustedes, el pragmatismo ha inundado las neuronas del cerebro de muchos cristianos que creen de que eso Dios no se fija en tonterías. Eso cuando ellos ya maduren entonces van a buscar de Dios. No es cuando maduremos. La consigna se nos dio desde el momento en que Cristo tomó posesión de nuestra vida, nos restauró, nos limpió, nos dio la salvación y ha velado por nosotros y por nuestra familia. Desde entonces usted y yo somos responsables de continuar con la consigna que hemos recibido de parte de Dios. Pero para eso tenemos, amados hermanos, de no callar, tenemos que hablar. Ese es el mensaje, el meollo del mensaje. No tema, sino habla y no calle. ¿Tiene usted a alguien en mente que le va a hablar esta semana? Necesitamos hablar. No podemos callar, amados hermanos. No podemos callar porque nosotros hemos recibido el privilegio de ser el portavoz del reino de los cielos. Usted y yo somos responsables. Tenemos que salir del acomodamiento y tenemos que esforzarnos por ir y predicar el evangelio. Ya en los hospitales ya no se ven los cristianos curando por los enfermos. Ya en las calles ya no se encuentran los cristianos evangelizando porque les da vergüenza, porque les da miedo y empiezan a inventar excusas que qué es lo que va a decir la autoridad, qué es lo que va a decir la gente, y se quedan callados. Y eso le encanta al diablo. Porque déjeme decirle y le repito, no por estar en la congregación los días domingos se es cristiano, porque el diablo está antes de usted ahí sentado y no es cristiano. Así de que vayamos sacudiéndonos un poquito la levadura. Hablemos de Cristo, porque para eso fuimos cementados en su amor. Que Dios los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por el consejo, Señor. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo a que reconozcamos, Señor, de que verdaderamente hemos descuidado ese privilegio que nos diste, Señor. Que nos hemos preocupado más por nosotros, por los que están a nuestro alrededor, por las cosas que necesitamos, por el carro, por el trabajo, por el salario, pero que hemos abandonado las almas que se están perdiendo. Y tú nos has llamado para que seamos como el buen samaritano, detenernos, sostener y levantar a aquel que está caído y muriéndose para que reciba la esperanza y la salvación de Cristo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque hemos sido negligentes, porque hemos sido necios en cierta manera, porque tú fuiste claro, tú nos dices a nosotros, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero la sociedad en la que nos envolvemos viene siendo el papel del enemigo y nos viene callando. Y estamos cómodos dentro de una congregación, estamos cómodos dentro de nuestra casa, mientras el vecino que no tiene a Cristo se pierde, se muere. Perdónanos, Señor, pero esta tarde ayúdanos a reflexionar. Y si hay alguien que está atribulado, que se siente subyugado, que se libere a través de Jesucristo. Porque solamente en Cristo tenemos la libertad que necesitamos. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a los pastores Durán y en Mojave. Bendice a la congregación, oh Dios, que tú sabes que trabajan arduamente para rescatar a los que están
marginados de la sociedad. Bendice, oh Dios, a mi hermana ahora ahí en Texas. Bendice a mi hermana Ana, Señor, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos. Cuídalos, guárdalos, oh Dios, conforme a tu promesa. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, mas a ti no llegará, porque tu palabra es fiel y verdadera. Bendice a mi hermana Ana. Bendice a Marisol, oh Dios. Cuida su salud. Dale fuerzas y ayúdala, Señor, a que constantemente, Señor, esté trabajando con sus hijos, impulsándolos a dar por gracia lo que por gracia recibieron. Pero dale gracia, dale templanza, dale la autoridad y dale el denuedo que necesita. Pero guárdala, Señor. Bendice, oh Dios, a la familia Godoy. Bendice a sus padres, bendice a su hija, bendice a sus nietos. Cuídalos. En tus manos están. Padre, gracias. Muchas gracias, mi Dios. Porque así como hablaste a mis hermanos, también tu Espíritu habló a mi vida. Que es una necesidad, no es un deseo. El predicar el Evangelio, el predicar las buenas nuevas de salvación, es una necesidad. Ayúdanos, oh Dios, a reconocer eso, a serte fieles. Y gracias, Padre. Muchas gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.